mucho la presencia a esta hora. Ya es la última sesión del día, en un día muy pesado, pero realmente da mucho gusto ver el salón lleno. El día de hoy vamos a hacer la presentación oficial del libro La obesidad en México, estado de la política pública y recomendaciones para su prevención y control. Quisiera darles primero una breve introducción sobre el libro. Este libro es de alguna forma la continuación de un libro previo que se llamó La obesidad en México, recomendaciones para una política de Estado, que publicamos en el 2012, precisamente al momento del cambio de gobierno, cuando inició la administración federal actual. En aquel momento reunimos a un grupo de investigadores e investigadoras de algo así como 30 instituciones, eran más de 60 investigadores e investigadores que nos reunimos y con el apoyo y el aval de la Academia Nacional de Medicina de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Salud Pública, pudimos desarrollar ese libro que tenía una postura que la Academia asumió como postura de la Academia Nacional de Medicina sobre la obesidad en México, que emitía recomendaciones y que tenía el sustento de las distintas recomendaciones en 16 capítulos, con muy diversos autores, y esos capítulos fueron todos revisados por pares, por investigadores y especialistas en diversos temas, de modo que fue un esfuerzo de más de 80 personas que participaron en ese libro. Y el libro se entregó en la Academia Nacional de Medicina a la Secretaria de Salud del gobierno que está por terminar, quien nos prometió que se usaría para el diseño de las políticas para la prevención de obesidad. En efecto, parte de las políticas que se llevaron a cabo emanaban de las recomendaciones del libro, y quiero destacar que en ese libro por primera vez se propone hacer todos los estudios que se requerían para establecer un impuesto a las bebidas azucaradas que se identificaban como el principal problema, y de ahí surgió entonces la idea, que de hecho ya estaba avanzada en algunos casos, de realizar los estudios de las elasticidades, precio de la demanda de bebidas azucaradas, las elasticidades cruzadas, la estimación de los ingresos fiscales, cómo se podían utilizar para la prevención de obesidad, y de tal forma que el libro también apoyó toda la generación de conocimientos que fueron utilizados tanto por organismos de la sociedad civil, que lo que hicieron fue tomar esa evidencia y ponerla a disposición y en conocimiento de la población para que se generara la demanda de una política social. Y al mismo tiempo también la sociedad civil se encargó de posicionar esto en el Congreso. Fuimos varias veces al Congreso invitados por la sociedad civil o por los propios miembros del Congreso para posicionar los temas, pero así como se hizo, sirvió para fundamentar el impuesto, también para otras de las políticas que se aplicaron. Hace más o menos año y medio, 2 años, el doctor Graue, cuando todavía era presidente de la Academia Nacional de Medicina y que ya era el rector de la Universidad Nacional en ese periodo cortito,
Conversando con él le comentaba yo la necesidad de actualizar ese libro, y él en su doble calidad de rector y presidente de la academia, entonces me envía una carta donde me empodera para volver a organizar a un grupo de expertos y volver entonces a posicionar esto. Curiosamente, yo al poco tiempo asumí la dirección del Instituto Nacional de Salud Pública, y esto pues también siempre ha sido una obra que avala el instituto. Pero esta obra, La Obesidad de México, ya no habla solamente de las recomendaciones iniciales, sino habla del estado de la política pública actual y las recomendaciones que emanan del análisis de lo que se ha avanzado, de los éxitos que se han tenido, de aquellas políticas que de acuerdo a la evaluación ya sea de diseño o de implementación no están funcionando y por tanto hay que modificar. Y desde luego se hizo una renovación de la revisión de literatura de manera que pudiéramos incorporar recomendaciones nuevas que emanan de nueva evidencia. Una novedad, diría yo, dos novedades en este trabajo son el gran énfasis que ponemos en algunos capítulos sobre la importancia de trabajar al inicio de la vida, es decir, el enfoque de curso de vida, pero la gran importancia de los primeros meses de vida, en donde se desarrollan las preferencias por los alimentos, en donde los niños a través de buenas prácticas de alimentación infantil pueden desarrollar o no sus mecanismos de apetito y saciedad. En fin, considerando que esa primera etapa de la vida desde la gestación y los primeros años de vida son de gran importancia, cosa que en el libro pasado estaba, pero no con el nivel de desarrollo que está en este. Algo más fue que quisimos incursionar en el tema del sistema alimentario y hablar pues de todo el sistema alimentario, desde la producción, pasando por el abasto, por la comercialización, por la mercadotecnia, hasta llegar al consumo, porque pensamos que si no somos capaces de incidir en el sistema alimentario, que es precisamente la causa principal de estos grandes cambios que están desarrollando y que nos han llevado a estos problemas de sobrepeso y obesidad, siempre nos vamos a quedar todos. Entonces, además de todas las políticas regulatorias que tienen que ver con el entorno obesogénico o el ambiente obesigénico, también quisimos hablar sobre el sistema alimentario. O sea, el sistema alimentario, el entorno alimentario y el entorno construido que tiene que ver con la actividad física. Entonces, básicamente, esas son las novedades. Están aquí presentes, creo yo, entre los editores, la doctora Teresita González de Cosío, que está aquí presente, la doctora Arancha Colchero, que creo que está ahí también. Arancha también es editora. El otro editor es Mario Luis Fuentes, que no está aquí, el doctor Carlos Aguilar Salinas, el doctor Gonzalo Hernández Licona y el doctor Barquera, que posiblemente esté hasta atrás, está el doctor Barquera, pero en el sentido figurativo del término. Y desde luego, responder las preguntas. Entonces, nosotros tuvimos la fortuna de contar con 3 colaboradores que nos hicieron la vida mucho más fácil, que fueron la doctora Michelle Cunar, la maestra Claudia Gabriela García Chávez, que también aquí están, y el doctor Mauricio Hernández Fernández, que también está ahí, Mauricio. Y ellos entonces aparecen aquí en la parte ya de colaboradores, y la doctora Michelle Cunar va a ser quien va a hacer la presentación del libro. Entonces, sin más, Michelle, quisiera yo darte la palabra y desde luego agradecer mucho la presencia del doctor Hugo López Gatell, que presentaré después, y del doctor Víctor Suárez, que yo sé que el doctor Víctor Suárez vino ayer, nos acompañó en la inauguración con un magnífico discurso.
después se tuvo que ir a México y regresó el día de hoy. De veras, Víctor, que es doble agradecimiento porque eso de ir y volver casi que el mismo día, te lo agradecemos mucho. Y también, desde luego, Alejandro Calvillo, agradecerle mucho el que haya aceptado. Entonces, Michelle, si nos hace favor. Muchas gracias, doctor Rivera. Les voy a presentar un resumen de las recomendaciones, que son 10, que podemos encontrar en el libro de obesidad. La postura que les voy a presentar es la postura de la Academia Nacional de Medicina, de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Salud Pública. Aporta evidencia sobre las causas de la obesidad y también las estrategias para abordar este problema de salud pública. Todas las recomendaciones surgen del análisis de cada uno de los capítulos del libro y de sus conclusiones, y también de algunas recomendaciones del anterior libro de obesidad del que les habló el doctor Rivera. Se basa en la mejor evidencia disponible, tanto de los determinantes de la obesidad como también de evaluaciones de eficacia o de efectividad de diferentes intervenciones para prevenir y controlar la obesidad, y algunas de ellas están actualmente implementándose en México y otras son evidencia internacional. Las recomendaciones principalmente están dirigidas a autoridades de dependencias del gobierno, de los 3 órdenes de gobierno, y tienen la finalidad de que con estas recomendaciones se diseñen y se apliquen políticas multisectoriales para prevenir y controlar la obesidad en el país. Las recomendaciones están agrupadas en 10 áreas de política pública y 5 niveles de acción en las que el Estado debe intervenir para prevenir y controlar la obesidad en México. La figura que pueden ver del lado derecho agrupa los 5 niveles en los que debe de intervenirse para prevenir y controlar la obesidad, y estos niveles consideran qué tanto las intervenciones pueden modificar los factores inmediatos, intermedios y estructurales de la obesidad. Y dentro de cada uno de estos niveles tenemos las 10 recomendaciones que les voy a mostrar a detalle a continuación, y también 6 áreas transversales, que son las que vemos hasta abajo de la figura, que se deben de cumplir para que estas recomendaciones sean exitosas. El primer nivel es el marco legal para la implementación de las políticas. La primera recomendación es actualizar y fortalecer el marco legal para la implementación de las políticas y programas de prevención y control de obesidad y para evitar conflictos de interés. Algunas de las acciones que se recomiendan para esta actualización y fortalecimiento son incorporar acciones integrales apoyadas por un marco legal que facilite la creación de entornos saludables, revisar el marco normativo, hacer modificaciones a la Ley General de Salud, a las normas oficiales, a los reglamentos, a los instrumentos regulatorios. Y también se propone establecer un convenio marco para prevenir enfermedades crónicas y crear observatorios, comités de ética para vigilar que todas las políticas públicas para prevenir y controlar este problema estén libres de conflicto de interés. El segundo nivel es el sistema alimentario. Aquí se propone un sistema alimentario que favorezca el consumo de dietas que sean saludables, pero que también minimicen los impactos ambientales. Se propone que el Estado vele para que se eviten los efectos negativos del actual sistema alimentario tanto en la salud de la población como en el medio ambiente. Se deben implementar intervenciones y regulaciones que incentiven la producción, distribución, comercialización y consumo de alimentos saludables y sostenibles, pero que también tengan un costo asequible para la población. Promover el desarrollo rural sostenible, redistribuir subsidios agrícolas y reducir el número de intermediarios entre compradores y vendedores son algunas de las acciones propuestas. Implementar estrategias para incentivar la reformulación de los productos procesados también es esencial.
Dentro del nivel de entornos alimentarios y de actividad física hay 6 recomendaciones. La primera es incluir y reforzar las intervenciones para la prevención de obesidad en etapas tempranas de la vida. Se deben incluir desde los primeros 1000 días de vida acciones que promuevan y protejan la nutrición, la salud materna, la lactancia materna y las prácticas adecuadas de alimentación y actividad física desde la etapa temprana de la vida, desde la primera infancia. También se deben implementar intervenciones para garantizar entornos alimentarios saludables, espacios recreativos seguros y educación alimentaria en las escuelas. Para esto, la recomendación es fortalecer los lineamientos en escuelas que actualmente existen e implementar una estrategia de Estado que incorpore acciones integrales para mejorar la alimentación y actividad física en el entorno escolar. La siguiente recomendación es fortalecer la regulación de la promoción y publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a niños y niñas. Aunque ya existe una iniciativa de regulación de publicidad de alimentos y bebidas dirigidos a niños, estos niños siguen expuestos a publicidad a través de algunos medios como medios digitales que no están incluidas en la regulación. Además, se propone ampliar la definición de la niñez a 16 años como establece la OPS o hasta los 18 años como establece la Constitución. También establecer criterios nutricionales para limitar la publicidad en alimentos que sean dañinos para los niños y ampliar los horarios de televisión y de otros medios, así como adoptar una ley o incluir modificaciones a las leyes actuales para que se cumpla la regulación. La sexta recomendación dentro del nivel de entornos alimentarios y de actividad física es modificar el actual etiquetado frontal de alimentos para que esté basado en las recomendaciones de expertos en nutrición y salud. Este etiquetado debe ser claro y fácil de entender para la población, en especial para la población vulnerable de menor nivel socioeconómico y menor educación formal. Se debe mantener y fortalecer las medidas fiscales, en este caso son los impuestos a bebidas azucaradas y los impuestos a alimentos densos en energía no básicos, porque han demostrado reducir la compra de estos alimentos desde su implementación en 2014. Además, se propone analizar la factibilidad de que el impuesto a bebidas azucaradas sea diferenciado por contenido de azúcar, esto es, que sea mayor para las bebidas azucaradas que tengan mayor contenido de azúcar, y con esto incentivar la reformulación y analizar la viabilidad de implementar subsidios a alimentos saludables como pueden ser frutas y verduras. Otra de las propuestas es utilizar los ingresos fiscales de estos impuestos para compensar por potenciales pérdidas en sectores vulnerables. Una propuesta podría ser utilizar parte de los ingresos fiscales para promover y mejorar la calidad del agua potable y no incentivar el consumo de agua embotellada, sobre todo en áreas de nivel socioeconómico. La última propuesta dentro del nivel de entornos alimentarios y de actividad física es facilitar y promover estilos de vida activos y mejorar los espacios públicos y el transporte para fomentar la actividad física. Para esto se requiere desarrollar e implementar una estrategia nacional de actividad física que esté alineada con los objetivos y acciones de otros planes y estrategias nacionales de promoción de la salud en México. Dentro del nivel de atención primaria en la salud, se debe aumentar la detección y mejorar la calidad de la atención del paciente con obesidad y de sus comorbilidades. Se proponen acciones para mejorar la calidad de la atención del paciente en 2 procesos clave de la medicina del primer contacto, que son la detección de los casos en riesgo y reducción de la tasa de no diagnóstico de la obesidad, y aumentar la efectividad del tratamiento de la obesidad y sus comorbilidades. Por último, dentro del nivel de cambios de comportamiento, la última recomendación es desarrollar un plan de comunicación, pero que esté basado en evidencia, para que haya un cambio de comportamiento relacionado con factores de riesgo de sobrepeso y obesidad,
y que tenga un enfoque de curso de vida y que sea de alcance nacional. Este plan de comunicación se debe dirigir a superar las barreras que dificultan el cambio de comportamiento, pero también aprovechar los elementos que facilitan el cambio de comportamiento. Este plan de comunicación debe estar en sincronía con todas las otras áreas de política que acabo de describir y se deben utilizar canales de comunicación innovadores, asegurando su correcta aplicación mediante supervisión, monitoreo y evaluación. Las acciones transversales que son indispensables para que estas 10 recomendaciones tengan éxito son las siguientes. Debe haber gobernanza para la coordinación intersectorial y se propone que sea la Secretaría de Salud la que asuma la rectoría. Se debe diseñar, planificar e implementar políticas siempre basado en evidencia y también incluyendo algunas intervenciones que puedan ser promisorias para reducir la obesidad o controlarla, siempre basado en teoría de cambio o en alguna otra estrategia científica y de evidencia científica. Se debe asignar presupuesto específico para implementar estas intervenciones y para esto se puede utilizar parte de los recursos recaudados por los impuestos. Se debe adoptar una visión integral y multisectorial de promoción de estilos de vida en donde diferentes dependencias de gobierno, sociedad y organización civil actúen en conjunto para que tenga éxito. Se recomienda fortalecer el apoyo a la investigación para mantener recursos para vigilar el monitoreo de estas intervenciones y también para tener recursos para encuestas nacionales de salud, como son la ENSANA. Se deben evaluar las acciones de política para poder rediseñar aquellas que no han tenido éxito y fortalecer aquellas que han tenido éxito para el combate y prevención de obesidad. En conclusión, el Estado debe promover el consumo de dietas saludables y sostenibles y la adopción de estilos de vida activos a través de cambiar el sistema alimentario y los entornos alimentarios y construidos, que es donde las personas habitan, viven, conviven y toman sus decisiones diarias de actividad física y de alimentación. La alimentación saludable y la vida activa deben convertirse en las opciones predeterminadas más viables y cómodas de elegir. Se deben implementar estrategias de comunicación dirigidas a adoptar comportamientos saludables, mejorar la calidad de la atención primaria en salud y siempre con un enfoque de curso de vida. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Excelente presentación, Michelle, creo que muy claro. Y quiero yo también comentarles que además de las y los editores, están aquí presentes varios de los autores o revisores. En total tuvimos 52 autores de los diversos capítulos, son los 10 capítulos y algunos, creo que son 6 subcapítulos que fundamentan lo que acaba de presentar Michelle, pero también le damos una gran importancia a los revisores. Y bueno, simplemente en este momento viendo quiénes están, voy a leer algunos nombres, son 52, pero creo que aquí presente están el doctor Héctor Burges, la doctora Marta Kaufer, la doctora Alicia Briceño, la doctora Alicia Perichar, la doctora Lucero Rodríguez, la doctora Camila Copalán, la doctora Alicia Parra, el doctor Rafael Pérez Escamilla, el doctor Abelardo Ávila, la doctora Sonia Rodríguez, la doctora Caro Batis, la doctora Alejandra Cantoral, la doctora Lucía Cuevas y la doctora Mónica Mazariegos, y seguramente por ahí se me fue alguien porque ya hasta el final no alcanzo a ver muy bien, pero les agradecemos a los 52 autores del libro y también a las y los revisores. Y voy ahora entonces a presentar a quienes nos van a hacer comentarios el día de hoy y después pedirles que pasen en el orden en que los voy presentando. Primero el doctor Hugo López Gatell. Es un lujo, Hugo, tenerte aquí. También te agradecemos
mucho, el doctor Hugo López-Gatell es investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, pero también actualmente está en el grupo de transición del nuevo gobierno federal en el área de la salud y con el encargo de ser el próximo subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. También nos acompaña nuevamente el doctor Víctor Suárez, que ayer presentamos. También Víctor se encuentra en el grupo de transición del nuevo gobierno federal de la Zagarpa, y también con el encargo de ser el subsecretario. Así que agradecemos el tener los dos sectores más importantes junto con la educación que faltarían en este libro, que están aquí presentes. Pero además pensamos que los organismos de la sociedad civil son sumamente importantes, son aliados muy importantes para lograr que la sociedad también demande estas políticas de prevención y control de la obesidad, y por eso también invitamos al doctor Alejandro Calvillo. No le gusta que le diga yo doctor, creo que no dice que no. Bueno, al ciudadano Alejandro Calvillo, ciudadano, que es el director fundador del Poder del Consumidor y también el promotor de la Alianza para la Salud Alimentaria. Y es un lujo también, Alejandro, tenerte aquí, de modo que le voy a dar la palabra primero al doctor Hugo López-Gatell. Por favor, Hugo. Muchas gracias, doctor Rivera. Al contrario, enormemente afortunado soy yo por haber recibido esta invitación por parte de la SLAN, por parte del doctor Rivera, porque es un privilegio poder, desde luego, formar parte de una discusión que sé que esta comunidad científica y social ha venido teniendo a lo largo de muchos años y que ha posicionado los elementos posiblemente más claros y más esclarecedores sobre la política pública de prevención de obesidad, prevención y control. Y en ese sentido, pues solo humildemente quisiera tomar la libertad que me ha concedido el doctor Alcocer en foros equivalentes, ayer ustedes lo tuvieron en la inauguración, de compartir algunas ideas que ahora estamos considerando en el grupo de transición de salud y que aspiramos a que puedan formar parte del repertorio de las políticas públicas en primera instancia de salud y deseablemente, muy deseablemente, de colaboración intersectorial en el nuevo gobierno. Como se me ha pedido explícitamente comentar sobre el libro, y me parece que la presentación que hizo la doctora Unar deja muy claro para cualquiera de ustedes que no lo haya leído todavía, la estructura, la visión, los abordajes y las recomendaciones específicas. Entonces solo voy a tratar de correlacionar algunas de estas perspectivas hacia qué posiblemente es lo que sucedió durante el periodo 2012 y 2018 y qué esperaríamos que cambie sustancialmente. Y desde luego la discusión es amplia y se presta a muchas controversias, de modo que seleccioné solamente 4 elementos en los que quisiera ser considerablemente enfático. Me parece que en el libro, la introducción, el capítulo introductorio que escribe el doctor Rivera y que ya describió en sus propias palabras sobre cómo se gestó el libro en el seno de la academia, con la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Salud Pública, que lo tomó en sus manos y lo hizo un proyecto propio. Es interesante, por decirlo menos, dado que uno de los promotores iniciales fue el propio rector de la universidad en el año 2012 y que posteriormente se convirtió en el líder de la salud institucional en México. Entonces, en ese sentido, pienso que cualquiera esperaría que lo propuesto, a menos que existan importantes restricciones, debería haber sido transferido sustancialmente a la política pública. Y es muy posible que estas restricciones deban merecer el mayor interés y el mayor esfuerzo por solventar su carácter
profesiones y convertirlas en elementos de oportunidad. Y en la propuesta 2016 es interesante que el doctor Graue enfatiza en esta visión de los propósitos no solamente retomar las recomendaciones que fueron hechas, sino explícitamente incorporar las que no fueron incorporadas, pero además revisar las que no fueron incorporadas y ya habían sido formuladas, por qué no fueron incorporadas. Y por último, ya lo dijo el doctor Rivera, en esta visión del protagonista central del sistema alimentario como parte de una política de salud, evidentemente relacionada de manera directa y en todos sus ángulos con el problema de obesidad, es interesante porque, aunque el libro me parece que no lo hace enfático, es claro que reformular o reconstituir o transformar el sistema alimentario mexicano podría cumplir al menos 3 propósitos interconectados. Uno, el que se menciona en el libro, de mejorar la salud humana. El segundo, que también es discutido en el libro, de contribuir a la sostenibilidad ambiental. Pero el tercero, un elemento que es posiblemente el denominador común de toda la perspectiva política del nuevo gobierno para el periodo 2018-2024, que es lograr un desarrollo económico y social equitativo. Y considero que el subrayar el componente de equidad en la aspiración del desarrollo económico y social es crucial, porque la obesidad, igual que la gran mayoría de los problemas de salud pública que enfrentan los mexicanos, están cimentados en la inequidad social, económica, política y de casi cualquier ámbito. Por último, diré en esta parte de retomar la presentación del libro que el énfasis que se hace en esta edición 2016 al tema de conflicto de interés me parece extraordinariamente relevante. Y es extraordinariamente relevante porque, regresando a la idea de las restricciones que posiblemente contribuyeron a impedir que recomendaciones explícitas se convirtieran en parte de la política pública, es muy probable que encontremos con una exploración desde simple hasta muy elaborada, que el conflicto de interés permeó en muchos de los esfuerzos que se plantearon de manera explícita y de alguna manera confabuló para que o estos elementos no fueran tan contundentes o tan precisos como deberían ser, o incluso que se abandonaran prácticamente del todo. Y son los 4 elementos que ahora quisiera retomar. Como asumo todos ustedes conocen, la respuesta institucional al problema de obesidad en el periodo 2012-2018 fue enmarcada en la Estrategia Nacional para la Prevención de la Obesidad, el Sobrepeso y la Diabetes, y tiene algunos elementos que son indudablemente reflejo de las recomendaciones de este libro y de los consensos internacionales, como el aspecto de regulación de los elementos de consumo, los elementos de publicidad, los elementos de acceso y también las políticas fiscales que están orientadas a disminuir el consumo de bebidas azucaradas y alimentos densos en energía. Y como instrumento posiblemente emblemático, y creo que merece una reflexión de su carácter emblemático por cómo se instrumentó, está el aspecto de tener un observatorio mixto, gubernamental, civil, social, que todos ustedes conocen y se denominó durante este periodo el Observatorio Mexicano de Enfermedades Crónicas. Entonces, considero que es apropiado mencionar de manera explícita, y retomo estos 4 puntos, que el conflicto de interés representó una limitación fundamental. Representó una limitación fundamental porque es posible verificar que la Autoridad Sanitaria Federal deliberadamente esquivó su responsabilidad regulatoria en un amplio campo, el campo de etiquetados, en el campo de acceso a los alimentos no saludables en las escuelas, en el campo de regulación de la publicidad. Cuando digo esquivó, evidentemente cualquiera que defendiera lo que se hizo podría decir: aquí está la prueba de que sí se hizo,
pero existe una discusión importante, bien documentada, sobre lo limitado que fue lo que se hizo o lo francamente contrario al espíritu de lo que se debía hacer en comparación con lo que fue realizado. Considero también que la Autoridad Sanitaria Federal tuvo un débil y muy tardío apoyo a la implementación de la política fiscal. Por todos es sabido que la Secretaría de Hacienda fue el aliado fundamental del grupo tanto de la sociedad civil como de la academia, que formuló las recomendaciones y posteriormente participó en la evaluación de esta política, y no así la Secretaría de Salud. Y también considerando al observatorio mixto, al observatorio plural, es claro cómo la lógica de configuración de este observatorio, en el que se incluyó deliberadamente a los actores de la economía, que son los directamente afectados por cualquier política de regulación, de restricción o de moderación, tanto de los elementos de producción como los elementos de costos o publicidad, fue parte de este observatorio. Y eso de facto disminuyó la efectividad y limitó la libertad de estos órganos de monitoreo y escrutinio público. Por su parte, una de las recomendaciones de la versión actual del libro, pero que también se había considerado desde el 2012, es el aspecto de cómo el sistema de atención de la salud, o lo que convencionalmente llamamos sistema de salud, pero que incluye también los aspectos de políticas de salud pública, sigue padeciendo, y ese es un problema fundamental, no solo para este problema de salud, sino para muchos otros, una visión extraordinariamente medicalizada. Visión medicalizada que resume o restringe el quehacer del personal de salud al interior de las unidades de práctica clínica, básicamente, con algunos elementos hoy muy débiles, posiblemente en alguna época pasada más poderosos o más efectivos, de extensión comunitaria. De modo que en la realidad existen pocos servicios efectivos de prevención o control de obesidad. Los servicios están sobrefragmentados, no solamente en lo que ya es clásico mencionar de la fragmentación institucional, sino en la fragmentación de los niveles de complejidad de la atención, los niveles administrativos, primero, segundo, tercer nivel. Hay fragmentación geográfica, hay fragmentación social, y es claro, y vuelvo al punto de inequidad, que todas estas fragmentaciones al final redundan en la existencia de servicios de mala calidad para una proporción muy amplia de las personas, pero particularmente en las personas que tienen vulnerabilidad social en virtud de sus bajos ingresos económicos y la restricción de acceso de múltiples servicios, incluyendo, empezando los alimentarios, pero muchos otros servicios sociales. Faltan estándares claros en la práctica clínica e indicadores significativos que revelen las metas de atención de la salud. El enfoque de promoción de la salud durante esta época, este sexenio, fue considerablemente limitado, por lo menos en su práctica, o por lo menos cuando uno considera la mayor inversión o el mayor gasto que se hizo. Muévete, chécate, mídete. Desde luego, en esta audiencia, no solo erudita, sino experta por muchas vías, seguramente es algo que no estimula demasiado. Es claro que durante la presente administración hubo una ausencia de una visión multisectorial y hubo una rectoría institucional muy inefectiva, al menos en lo que respecta al sector salud, para poder convocar a los otros sectores a una unidad de propósito. De modo que también la agenda de los sectores agropecuario, económico en general y varias instituciones del sector social, como la Secretaría de Desarrollo Social, estuvieron muy orientadas a estimular o favorecer el desarrollo económico, pero le privaron de la agenda la visión social. Concluyo diciendo lo que aspiro a que en la próxima administración, desde el sector salud, se conviertan en elementos consustanciales de cómo dar la vuelta a esta perspectiva. Hemos retomado en el grupo que coordina el doctor Jorge Alcocer Varela los elementos legales que inspiran y rigen al sector salud mexicano, y encontramos desde luego los que son de aparente obvia resolución, pero que uno puede rastrear cómo en su aplicación real carecen de una representación documental. Es interesante ver que por un lado tenemos
diversos indicadores, compromisos internacionales, compromisos globales con las agencias internacionales, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que cada uno de ellos podría rastrearse a un elemento que de manera directa o indirecta vincula con este problema y vincula con los elementos que deberían articularse multisectorialmente para atender este problema. Eso en la esfera internacional, y por mencionar solo un conglomerado de compromisos. Y en la esfera nacional, el artículo 4 constitucional es interesante porque uno lo podría leer solamente el párrafo 4 y pensar que ahí está el derecho a la protección de la salud, que lo está de manera explícita, pero uno podría tomar un poco de distancia y verlo de manera panorámica y entender que diversos párrafos del artículo 4 constitucional enfocan la obligación del Estado a la protección de la salud por muchas otras vías. Por ejemplo, explícitamente el artículo 4 que habla de que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, de acceso, disposición y saneamiento de agua, tanto para su consumo como para un ambiente saludable, y la cultura física y la práctica del deporte, en el mismo artículo 4 institucional. Entonces el punto es, ¿quién se va a hacer responsable de esto? ¿Y quién es la entidad institucional que debe tomar en sus manos las cosas? El esquema de las leyes reglamentarias de los artículos constitucionales para el sector salud, por décadas, por lo menos desde que la ley está desde 1984, se ha asumido de manera restringida las obligaciones constitucionales y, como bien señala el libro, existe una amplia oportunidad para revisar la Ley General de Salud y hacerla comprensiva en el entendimiento de este derecho a la salud. En el presente, en la próxima administración, como lo mencionó el doctor Alcocer ayer, la visión de tener una atención primaria de la salud integrada e integral aspira a retomar las bases fundamentales o los elementos constitutivos de esta visión, de esta filosofía, incluyendo los servicios de calidad, la participación comunitaria y la perspectiva de salud en todas las políticas. Y el sector salud actual tiene instrumentos de coordinación, como el propio Consejo de Seguridad General, que tiene un carácter constitucional y que podrían tener la competencia y las atribuciones legales para convocar a los diferentes sectores hacia un mismo propósito y un mismo fin. Por último, diré que existen retos importantes y tiene que ver con la cultura administrativa, entre otras muchas razones. La cultura de la Administración Pública Federal tiene una distribución de responsabilidades, presupuestación, programación, rendimiento, rendición de cuentas, que por naturaleza y de origen son sectoriales. Y esto impone barreras y también estímulos para la no colaboración intersectorial. No es de obvia resolución considerar que el cálculo de rendimientos políticos por sector también representa un obstáculo muy importante al actuar con generosidad. Mi último comentario es algunas oportunidades que encuentro en el documento, centrándome a comentar el libro, que podrían desarrollarse ya sea en la experiencia o en una tercera edición del libro. Encuentro que la discusión sobre cambio de norma social como un elemento importante para estimular una nutrición saludable está hasta cierto punto restringida al cambio de norma social entre los consumidores. Y pienso que debería extenderse a una discusión sobre cómo podría cambiarse la norma social o hacer una reconstitución moral en el sentido de una conducta de interés colectivo de productores, comercializadores, promotores, patrocinadores, etcétera, los distintos agentes sociales. También creo que es importante explorar cuáles serían los elementos para asegurar una aceptabilidad social de las diversas políticas que se recomiendan y considerar el análisis de factibilidad de su implantación y su sustentabilidad con un horizonte de tiempo explícito. Y esta es una preocupación que también es genérica para otras recomendaciones de política pública. Hay un marco de referencia que son los 6 años de un gobierno, pensando en un gobierno federal, y las distintas recomendaciones implican inversiones, algunas con rendimiento de corto plazo
algunas con rendimiento de mediano plazo y muchas con rendimiento de largo plazo, que requiere formular una visión de Estado que trascienda un sexenio y que realmente hoy ponga los cimientos para algo que pudiera continuarse independientemente de los distintos cambios políticos que ocurran a nivel de gobierno federal, los gobiernos estatales y también los municipales. Muchas gracias. Y antes de darle la palabra a Víctor, algunos anuncios. A la salida del evento, las personas que lograron inscribirse al evento van a poder recoger el libro, está allá afuera, y a partir del día lunes en la página web de STAN va a estar disponible la liga para tener la versión electrónica, y desde luego haremos una presentación en la Ciudad de México con la participación tanto del sector salud, ya lo hablé con el próximo secretario, y pues también nos gustaría mucho, Víctor, que estuviera presente Zagarpa, y ojalá que también la Secretaría de Educación Pública, para hacerlo en grande allá en México más adelante. Entonces, sí, vamos a darle ahora la palabra a Víctor, si nos haces. Muy buenas noches, muchas gracias, doctor Juan Rivera, por la invitación a comentar este libro. Este libro que desde mi punto de vista es un libro extraordinariamente oportuno, porque llega en el mejor momento que está viviendo el país para poder contribuir a los cambios que está demandando la población de México. En este sentido, este libro parece que fue hecho a la medida para que justamente fuera publicado ahora, a pocos días del inicio del nuevo gobierno, y que también esté en la posibilidad de que sus propuestas y recomendaciones puedan ser asumidas plenamente. Este libro, desde mi punto de vista, tiene un tema que ya se me agotó el tiempo, pero no, todavía no. Hablo mucho, pero no, en esta ocasión me falta tiempo. El punto es el siguiente. Este libro, realizado por Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio Nacional de Medicina, tiene algo que es muy poco frecuente en estudios científicos, que es la toma de posición. Hay una postura clara ante el grave problema de salud pública y de la violación masiva de derechos humanos. Esta toma de posición, esta postura, está basada en evidencia científica, en una ética científica, en un compromiso con lo público, desde la independencia y sin conflicto de intereses, y agregaría yo, con un enfoque de derechos humanos. También tiene algo muy infrecuente, que es un enfoque sistémico en el análisis de la complejidad, donde plantea la interdisciplina, la transversalidad, la interinstitucionalidad, la intersectorialidad. Rebasa, supera los enfoques demasiado especializados, demasiado sectorializados. Y en este sentido me parece que es un gran aporte al grave problema de la obesidad, y propone 10 recomendaciones absolutamente pertinentes. En particular, yo me enfoqué a revisar el capítulo 3 hacia un sistema alimentario promotor de dietas saludables y sostenibles, cuyos autores Mauricio Hernández, Michelle Unar Munguía y Jessica Fanso desagregan en particular el sistema alimentario hegemónico hasta la fecha, con un enfoque de sistema.
y después de hacer diagnósticos sobre este sistema hegemónico de 82 a la fecha, analizan la tendencia en la producción de alimentos, la tendencia en el procesamiento de los mismos, tendencias en la distribución de alimentos, y vinculan el grado de desarrollo de este sistema adverso para la nutrición de la población, vinculan este sistema, esta construcción de este sistema en los últimos 30 años con la dominación de los intereses de las empresas transnacionales agroalimentarias en la determinación de las políticas públicas. Esto vinculado a la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que le dio un poder muy absoluto a la industria alimentaria global en México para determinar las políticas, las normas, las regulaciones, los sistemas fiscales, inclusive para capturar la mayor parte de los subsidios públicos que por ley debían estar destinados a la población más necesitada. Estas grandes empresas, a través de diversos mecanismos, han capturado hasta ahora la mayor parte de los sistemas, de los subsidios públicos. En este sentido, este capítulo en particular propone un conjunto de propuestas para construir un sistema alimentario promotor de dietas saludables y sostenibles, y los autores de este capítulo afirman, desde mi punto de vista, de manera muy relevante, que el medio, comillas, el medio rural es la base productiva del sistema alimentario y puede convertirse en un poderoso motor para el cambio. Esto me parece muy importante porque justamente el sistema alimentario hegemónico ha dado la espalda al medio rural y ha promovido no solamente un sistema de malnutrición y no sostenible ambientalmente, sino un sistema absolutamente injusto y violatorio de los derechos humanos de la población rural. El capítulo hace una serie de recomendaciones y plantea que una precondición para que estas recomendaciones puedan ser puestas en práctica es la recuperación del papel del Estado como entidad representante de los intereses públicos para impulsar este nuevo sistema promotor de dietas justas, saludables y sostenibles. Es decir, la necesidad vital, fundamental, de tener un Estado libre de conflictos de intereses, libre del secuestro que hoy lo tienen los intereses privados, los intereses del sector agroindustrial global. Formulan una serie de recomendaciones absolutamente atendibles, plausibles, viables, que no les voy a relatar porque si no, no van a leer el libro. Ya Juan les dijo que saliendo se los va a dar y al final de este encuentro va a haber un examen, si no, no podrán salir a tomar sus vuelos de regreso. Entonces, son muy importantes estas recomendaciones y lo que importa mucho es pensar que hoy estamos en el momento de que estas recomendaciones se lleven a la práctica. Rápidamente digo algunas decisiones que se han tomado por el nuevo gobierno en el sector de la producción de alimentos que pueden abonar a la construcción de un nuevo sistema alimentario promotor de dietas saludables y sostenibles, junto con otras acciones del sector salud, sector educativo. Entre otros es lo que comenté ayer, la prioridad en la recuperación de la autosuficiencia alimentaria, que incluye la recuperación de la producción tradicional y de las dietas tradicionales, la reorientación de los subsidios productivos. Ahora uno de los principales programas de subsidios se va a concentrar en pequeños y medianos productores, se va a excluir a los agricultores comerciales, se establece un sistema de precios de garantía, se crea una entidad pública llamada Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, que va a integrar a dos entidades públicas de distribución
de Alimentos, que es DICONSA y DICONSA. Estas entidades se van a resectorizar en la Secretaría de Agricultura para reforzar su función no solamente social, sino de fomento productivo, articulando las dos funciones productivas y sociales. Esta entidad, Segalmex, va también a hacer las compras a precio de garantía de alimentos básicos, va a establecer un sistema más profundo y extendido de distribución de alimentos, y aquí se genera una serie de oportunidades de colaboración en torno a la propuesta para la construcción de un sistema alimentario saludable y sostenible. Otro programa que, por ejemplo, les comento que es relevante, que puede ser objeto de una conjugación y convergencia, es este programa de jóvenes en primer empleo. Se van a promover la incorporación de 2.3 millones de jóvenes en primer empleo. Entonces yo me pregunto si no podría el Instituto Nacional de Salud Pública y todos los organismos vinculados a la salud alimentaria promover que 10, 20, 30, 40, 50 mil, 100 mil jóvenes en su primer empleo pudieran transformarse en aprendices de promotores comunitarios de salud alimentaria, de tal manera que la acción de los profesionales de la nutrición, de los organismos especializados en la salud alimentaria, ya sea del sector de sociedad civil, sectores privados o sectores públicos, pudieran también masificar la promoción de los conocimientos y prácticas en torno a un nuevo sistema alimentario promotor de dietas saludables y alimentarias. Esta es una acción, entre otras, que puede generar una convergencia muy importante. Segalmex va a centralizar también compras gubernamentales de alimentos para vincular las compras de agricultura campesina, bajo producción sustentable, con distribución de alimentos tanto a programas sociales como a las entidades públicas. Se va a prohibir, como dije ayer, la siembra de cultivos transgénicos para preservar la diversidad biológica y los derechos de los campesinos y la salud de las personas y también de los animales. Y tenemos algo importantísimo, que es que tenemos a un secretario como Jorge Alcocer en salud, a un futuro colaborador del secretario de salud como Hugo, que está aquí, que es un honor que esté aquí y sea parte del grupo de transición, y así muchas personas que están en el gabinete de Andrés, como Josefa González Blanco en Medio Ambiente, Elena Bulla en CONACYT, etc. Es decir, tenemos las propuestas, tenemos la necesidad, tenemos el momento político, la voluntad política de cambiar. Entonces tenemos que encarar juntos el desafío de construir el sistema agroalimentario y nutricional alternativo, justo, saludable y sustentable. Entonces, lo único que nos falta es ponernos de acuerdo, juntar las piezas del rompecabezas y lograr aquí y ahora este sueño que todos hemos soñado por tantos años. Muchas gracias, y les recomiendo de verdad leer el libro de pe a pa, incluyendo todas las citas de cada capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. El vínculo que hemos tenido desde que iniciamos el trabajo desde la sociedad civil para enfrentar esta epidemia de obesidad, pues ha sido muy profundo con el Instituto Nacional de Salud Pública y con los investigadores comprometidos con el bien común frente a lo que nosotros vimos en 2006, que iniciamos el poder del consumidor como una de las peores amenazas a este país y a la viabilidad de este país. En 2012, como lo platicaba Juan Rivera, se presentó el documento, el libro de obesidad, que tenía la misma finalidad, era la posición de la academia para un gobierno entrante de Peña Nieto, diciendo qué estaba recomendando la academia para esto que ya era reconocido en nuestro país como el mayor problema de salud pública. En 2013, Peña Nieto presenta la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, y en verdad nos dio mucho gusto, cuando fue presentado. Tenía todas las líneas en la parte que nos
interesa más a nosotros regulatorias para modificar el ambiente obesogénico. Somos una organización de consumidores, entonces eran estas características que podrían permitir al consumidor pues darle un poco más de facilidad para ir hacia alimentos saludables, presentando algunos problemas para que no hubiera tanta promoción de estos productos, no fueran tan accesibles económicamente y demás. Sin embargo, lo que vino fue la gran simulación, ¿no? Las regulaciones como la regulación del etiquetado frontal en los alimentos, que es básico para que el consumidor tenga una mínima información, ¿no? Y la regulación de la publicidad dirigida a niños, que le correspondió esas dos regulaciones diseñarlas a COFEPRIS. Bueno, hay suficientes documentos, investigaciones, algunos documentos que eran confidenciales, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, dirigidos a la Secretaría de Salud y a COFEPRIS, y también otros documentos obtenidos por acceso a la información que demuestran que COFEPRIS hizo estas regulaciones en contubernio total con la industria. Hay que decir que durante esos años el Instituto Nacional de Salud Pública, que algunos investigadores criticaron el etiquetado frontal, vino por parte de la que era secretaria de Salud, ¿no?, la ley Mordaza para que no pudieran hacer declaraciones en contra de estas políticas. En esos periodos después, posteriormente, sufrimos algunos de los investigadores. Un investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, es público, lo puedo decir, Simón Barquera, un servidor y otro compañero que estábamos promoviendo las políticas del etiquetado, de los impuestos. Recibimos un sistema de espionaje, ¿no?, altamente sofisticado, Pegasus, comprado a una agencia israelita, ¿no?, por el gobierno mexicano. Es decir, el gobierno mexicano estaba espiando a nosotros, teniendo acceso a nuestras cámaras, micrófonos, o sea, terrible, ¿no?, este tipo de espionaje al servicio de las empresas, ¿sí? Entonces, el etiquetado, ¿no?, el etiquetado que se quedó fue un etiquetado que nadie entiende. La regulación de la publicidad es una regulación raquítica, ¿no?, que no toma los medios por los que más se llega a los niños, no toma los horarios de televisión ni los programas que dan a los niños. Todo se volvió una simulación. Y la otra regulación importante, la de las escuelas, ¿sí?, pues una regulación que se volvió obligatoria y sancionable, y que recientemente, bueno, como lo dice el estudio, pero nosotros también hicimos un estudio en escuelas públicas, nos costó mucho trabajo entrar a las escuelas públicas en 3 ciudades de la República Mexicana, no se cumple. No hay ningún interés. En la Secretaría de Educación no ha habido ningún interés. Sí hay que decir que en su momento el secretario Lujambio sí se comprometió en esto. No hay que ser partidistas, sino hay que ver el compromiso de la gente, y llevó adelante estos lineamientos en su primera etapa, que no era obligatoria, pero en 2014 se vuelven obligatorios y no se cumplen. De hecho, hemos podido demostrar que ni los directivos de las escuelas lo conocen, los maestros no conocen cuál es la regulación. Hay un desinterés total por la salud de los niños, que se convirtieron los niños mexicanos en, ¿no?, una de las poblaciones infantiles con mayor incidencia de sobrepeso y obesidad, y hay proyecciones que los niños nacidos a partir de 2010 en este país tienen un riesgo, 1 de cada 2, de desarrollar diabetes a lo largo de su vida. Entonces, esto es un drama humano, lo estamos viendo. Creo que mañana se va a proyectar un documental que hicimos que se llama Dulce Agonía, donde se demuestra cuál es la realidad de la gente que está viviendo con estas condiciones. Y bueno, este libro llega en un momento muy bueno. La idea del libro viene desde hace mucho tiempo, ¿no?, pero también pues, viene un proceso social donde hay un cambio de gobierno. Donde hay un compromiso de enfrentar el conflicto de interés y desaparecer el OMED, pero también estaré yo en otro foro para hablar de conflicto de interés, y es tremendo ver que los representantes de la Secretaría de Economía, que hay que tener mucho cuidado con ellos, con los representantes al Códex Alimentario, ¿no?, van a el Comité de Barreras Técnicas al Comercio de la Organización Mundial de la Salud, y tenemos los documentos a ponerse del lado de la industria y a oponerse. Son los primeros que se levantan para criticar el etiquetado frontal que va a entrar en Perú, para criticar el etiquetado
etiquetado, hay cartas de la Secretaría de Economía dirigidas a sus contrapartes en Ecuador para criticar el etiquetado del semáforo, etiquetados que han sido aplaudidos. Incluso en el caso del Perú hay una carta del director de la OMS apoyando al presidente en ese momento del Perú, diciéndole muy bien por esta propuesta. Entonces, hay una oportunidad de hacer una política basada en la ciencia y nosotros como organizaciones de la sociedad civil no hemos inventado nada. Lo que hemos tomado son las recomendaciones internacionales y las recomendaciones nacionales para empujar esto en la opinión pública y que exista conciencia. Incluso saben ustedes que llegó el caso de este etiquetado frontal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todavía está ahí. Habría que hacer presión, ¿no? Porque éramos un abogado nuestro hablando, y yo fui en algunas ocasiones para hablar con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender la postura de la OMS, del Instituto Nacional de Salud Pública, sobre este etiquetado, ¿no? Y había en los pasillos de la Suprema Corte un ejército de cabilderos de las asociaciones industriales y de las empresas de alimentos y bebidas. Nosotros llegamos a una reunión con la ministra Luna Ramos, que ahora tiene el proyecto, ¿no? Pasaron 4 grupos de cabilderos de la industria antes de que pasáramos nosotros. Ellos no son parte en este proceso y los estaban recibiendo a todos. Y hubo un ministro que no nos recibió a nosotros, pero sí recibió a estas empresas que no eran parte del proceso, porque el asunto era con Cofepris, que Cofepris es una banda de ladrones, ¿no? Hay que ver lo que hay. Toda la carne que comemos en nuestro país, la mayor parte tiene clenbuterol, ¿no? Ellos lo saben, está la investigación en proceso profunda y hicieron un estudio, pero no han atacado esto y no han atacado nada, ¿no? Lo único que han sabido hacer es negocios con industria farmacéutica, con industria de alimentos, con industria de plaguicidas en este país. Entonces, este libro es muy, muy importante para nosotros, para ser una herramienta, ¿no?, de demanda de política pública frente al gobierno y para hacer conciencia social sobre este problema que en verdad es un drama humano. Las familias que tienen un miembro con diabetes, ¿no?, alguien que requiere diálisis, la diálisis no le está cubriendo el Seguro Popular, una diálisis cuesta alrededor de 1.300 pesos y requieren 1 o 2 a la semana. O sea, no solamente esta situación es un proceso de pauperización, ¿no?, de familias pobres, sino también de familias de clase media. Los niveles de amputaciones, de ceguera generados por la diabetes son provocados por una falta de prevención y una falta de atención en nuestro país. Entonces hay que visibilizar este problema y hay que demandar políticas públicas y que no interfieran los intereses comerciales, los intereses empresariales, que son muy poderosos, muy poderosos en este país. Esperamos que en este cambio de gobierno, con lo que ha dicho Hugo, no tenemos mucha esperanza de que esto realmente, ¿no?, se haga una política basada en la evidencia científica. Gracias. Le damos las gracias nuevamente a Alejandro Calvillo, a Víctor Suárez y a Hugo López-Gatell. Agradecemos mucho que hayan permanecido aquí en el salón hasta tan tarde y les recordamos que a la salida pueden recoger el libro a aquellas personas que se inscribieron al evento y que a partir del día lunes estará disponible en la página web del SLAN, la liga, para la versión electrónica. Muchísimas gracias.